Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer de las y los diputados mexicanos, a quienes la Constitución faculta para revisar cómo se gastan los recursos públicos. Y es que así como cada año, en noviembre, en este pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprueba la distribución del erario, el presupuesto de egresos, también cada año debe analizarse si estos se ejercen correctamente. Para ello, nuestra ley suprema, la Constitución, en su artículo 79, otorga a esa Cámara la tarea de dar seguimiento a la fiscalización de todos los recursos públicos, una revisión que se encuentra a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, órgano con autonomía técnica y de gestión que le reporta sus hallazgos a las y los diputados. Y si bien esta institución va observando la evolución del gasto mientras se ejerce, los reportes de lo sucedido con el presupuesto ocurre al año siguiente con una primera entrega que debe darse en junio. Hay una segunda parte que se presenta en octubre y finalmente una tercera y última que cierra el ciclo de la fiscalización en febrero. Este viernes 30 de junio ocurrió aquí la primera entrega correspondiente a la cuenta pública anual de 2022. Se trata de observaciones a la forma en que se gastaron los recursos y que deberán ser atendidas por instancias públicas, autoridades federales, estatales, municipales en el curso de 2023. Este reporte es recibido por la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, que debe poner la lupa ahí donde se alerta sobre la falta de transparencia en el uso del gasto, falta de evidencia de que este se tradujo en un bien público o falta de cumplimiento de leyes relacionadas con responsabilidades de los servidores públicos, licitaciones, adjudicaciones de obras, compra de insumos o verificación de resultados. Hay también auditorías de desempeño, relevantes para conocer qué tanto están funcionando los programas sociales, si los padrones de sus beneficiarios se apegan a la normatividad correspondiente y, lo más importante, si logran sus objetivos. Estas valoraciones también se aplican a organismos pertenecientes a la Administración Pública Federal, pero igualmente a las universidades e instituciones educativas que reciben recursos públicos. Las y los representantes de todos los grupos parlamentarios hablaron de la importancia de que ninguna fase de este proceso se politice, pero que tampoco queden impunes casos en los que se ha demostrado desvío de recursos, como es la situación de Segalmex. Se le hizo hincapié al titular de la auditoría, David Colmenares Páramo, en que la fiscalización debe tener consecuencias y en la relevancia de revisar obras ahora en marcha, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Vamos a la crónica de esa entrega. El viernes 30 de junio, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió por parte de David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, la primera entrega de informes individuales del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. El Auditor Superior, David Colmenares Páramo, enfatizó que esta primera entrega será complementada con las próximas correspondientes a los meses de octubre y de febrero, en donde se profundizará en la fiscalización del gasto federalizado y en la revisión de los grandes proyectos de infraestructura. La Auditoría Superior de la Federación, mediante la publicación del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior, así como de los informes que resultan de la revisión a la cuenta pública y el informe sobre la solventación de observaciones, proporciona a los ciudadanos datos objetivos, confiables y oportunos sobre su actuación como vigilante de la administración de los recursos públicos y del desempeño de las instituciones del Estado. El presidente de la comisión, diputado Pablo Angulo Briceño, comentó que hoy México demanda de la Auditoría Superior de la Federación y de las y los legisladores un compromiso para llevar a cabo estos ejercicios de fiscalización y rendición de cuentas. Creemos firmemente en el respeto a la legalidad, a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley de Fiscalización, y hoy más que nunca estamos convencidos que sin distingos de partidos políticos, sin distingos de órdenes de gobierno, es la responsabilidad compartida entre la Auditoría Superior de la Federación, que corresponde a la Cámara de Diputados y que legalmente, a través de la Ley de Fiscalización, faculta a la Comisión de Vigilancia para tener el acercamiento con la Auditoría Superior de la Federación. Hay temas que tenemos que ver a fondo, como los casos de corrupción documentados en Segalmex, en el ISSSTE,
en Sedena y en otras dependencias. También están las inconsistencias que hoy persisten en los padrones de beneficiarios de los programas sociales de este gobierno. Lucrar con la pobreza es una canallada. El Sistema Nacional Anticorrupción está en completo desatención de parte de este gobierno federal. Dos elementos fundamentales son la columna vertebral, la función pública y la Auditoría Superior de la Federación. Sería mucho pedir que pudieran unir esfuerzos, función pública para revisar asuntos ex ante y auditoría para revisar de manera complementaria asuntos ex post. En términos de lo que se audita en el gasto federalizado, yo creo que no. En 2018, compañeras, compañeros, inauguramos una nueva etapa en el manejo de los recursos públicos en este país, con la instauración de la austeridad republicana, no solo como política de Estado, sino como principio que rige el servicio público. Ya lo dijo el compañero Marcelino del PRD, y el propio presidente de la República lo admitió en una mañanera esta mañana, que el caso de corrupción de Segalmex es un caso escandaloso, de más de 15,000 millones de pesos de daño al erario público, y que no se ha esclarecido ni siquiera el 1.1% de ese daño patrimonial. Si bien su actividad se centra en cumplir con el programa anual de auditorías, lo cierto es que en el cumplimiento estricto de su encomienda pueden también revisar otros rubros o dar seguimiento permanente a aquellos que en cuentas públicas anteriores han dado luces de irregularidades en el cumplimiento de objetivos y en la falta de justificación del gasto. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que programó 2.104 auditorías para fiscalizar el ejercicio del gasto de la cuenta pública 2022. Entre las que están más en revisión es el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Como ya había ocurrido en junio con los representantes diplomáticos de México ante Suecia y el Consulado de Sacramento en California, este martes 4 de julio, la segunda comisión de la permanente avaló los dictámenes para ratificar a nuestros embajadores en Kuwait y en la República Argelina. Esta segunda comisión se encarga de los asuntos de relaciones exteriores, de defensa nacional y también de educación pública. Ahí los dos dictámenes salieron por unanimidad, ratificando así a Eduardo Patricio Peña Haller y a José Ignacio Madrazo Bolívar, quienes por separado comparecieron ante las y los diputados y las y los senadores. Ese intercambio fue ocasión para rememorar que México y Argelia iniciaron relaciones hace 58 años. Sostienen intercambios comerciales y económicos con exportaciones nuestras que superan los 236 millones de dólares y las importaciones ascienden a 47 millones de dólares. El embajador Madrazo Bolívar también representará a México en Túnez. Él explicó que México y Argelia comparten intereses y posiciones de política exterior en muchos temas de la agenda global y se dijo convencido de que hay que aprovechar estas circunstancias para fortalecer más el diálogo político entre los gobiernos, así como las relaciones interparlamentarias. Y al exponer su plan de trabajo como embajador en Kuwait, Eduardo Patricio Peña Haller contó que ahí viven 148 mexicanos. Su política exterior es muy similar a la nuestra porque busca solución pacífica de las controversias. Ambas naciones establecieron relaciones en 1975. 5 presidentes mexicanos han visitado Kuwait y aquí en México ha estado 2 veces el primer ministro y se han suscrito 18 convenios en todos los sectores. Veamos cuáles son las expectativas de las relaciones con estos países. El martes 4 de julio, la segunda comisión de la Comisión Permanente, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública aprobó por unanimidad 2 dictámenes que ratifican a Eduardo Patricio Peña Haller como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el estado de Kuwait y a José Ignacio Madrazo Bolívar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez. Eduardo Patricio Peña Haller expresó que México tiene grandes intereses en fortalecer sus intercambios políticos, económicos y de cooperación.
ya que Kuwait tiene valores similares a los de México y tiene una gran influencia en Medio Oriente. Es interesante destacar, y seguramente ustedes lo vieron en el documento que se les hizo llegar, que se tienen celebrados con este país 18 convenios, y son 18 convenios que abarcan todos los sectores que deben de tener los países modernos, ¿no? La diputada Margarita García reconoció la trayectoria laboral y experiencia de Peña Haller. Resaltó la importancia que tienen los países árabes en la economía mundial y en especial Kuwait, cuya economía se sitúa en el número 63 a nivel mundial por su Producto Interno Bruto. Tengo toda la fe y la esperanza que puedan realizarse convenios en petróleo, hidrocarburos y, de ser posible, petroquímica, ya que estos rubros son las bases económicas de Kuwait y que es tema que está impulsando de manera contundente en nuestro país. En su participación, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía resaltó la experiencia que tiene Kuwait sobre cómo utilizar el agua, aprovechar la energía y lidiar con el clima de altas temperaturas, de lo cual, comentó, México puede aprender. Algo que me llamó mucho la atención es que no hay registro oficial de inversión de México en Kuwait o de Kuwait en México. Sin embargo, sí hay intercambio comercial. Por su parte, José Ignacio Madrazo Bolívar comentó que México y Argelia comparten intereses y posiciones de política exterior en muchos temas de la agenda global. En el aspecto económico, cabe destacar que Argelia es el tercer socio comercial de México en África y el comercio bilateral, que tiene gran potencial, se ha recuperado significativamente en el periodo post-pandemia, sumando $283 millones. En caso de ser ratificado, considero que debe hacerse un esfuerzo importante para desarrollar este potencial, identificando nichos específicos de oportunidad. La diputada Judith Celina Tanori Córdoba empezó su ponencia recordando que México y Argelia iniciaron relaciones hace 58 años, tiempo en el que se ha fortalecido la amistad, intercambios culturales y económicos. Uno de los lazos que unen a nuestras naciones es el comercio. Tenemos un superávit a favor de nuestro país, ya que México exporta $236 millones, mientras que las importaciones desde Argelia representan $47 millones. La diputada Montserrat Hernández Pérez comentó que sin lugar a dudas los tratados comerciales son importantes. De igual forma, pidió saber qué se hará para apoyar al reducido número de mexicanos ante los riesgos que ellos pudieran padecer. Darle la bienvenida a nuestro compañero Madrazo Bolívar, decirle que desde el grupo parlamentario del PRI le doy la bienvenida no solo a este espacio soberano y espacio de todos, sino también celebrar la gran carrera diplomática que tiene y la preparación que hoy tiene para poder representar a nuestro país en cualquier lugar del mundo. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizada este miércoles 5 de julio en la sede del Senado de la República, hubo agenda política y un polémico punto de acuerdo que trajo al debate parlamentario toda la intensidad de la coyuntura electoral que actualmente atraviesa a las fuerzas partidistas y políticas mexicanas. Pero hubo también reconocimiento en el que se expresó el consenso ante la muerte del historiador y académico Adolfo Gili. Las y los legisladores que integran esta representación del Congreso cuando las cámaras están en receso, guardaron un minuto de silencio en su memoria. Se recordó que el destacado ciudadano mexicano de origen argentino fue profesor, ensayista y politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y un referente, se dijo, del pensamiento de izquierda del país y pionero en la defensa de los derechos humanos. También hubo pronunciamientos con motivo del tema 5 años de la transformación en México. Se habló de las políticas públicas del actual gobierno federal con señalamientos a favor y en contra. Hay mucho que celebrar, expusieron los diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, y en contraste, la representación de Movimiento Ciudadano consideró que eso no era así.
Además, con el voto de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, se avaló un punto de acuerdo para exhortar al diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva aquí en San Lázaro, a que solicite licencia y se separe de ese cargo. Ese exhorto fue presentado en tribuna con el argumento de que esa función le da al legislador de oposición una visibilidad en otros escenarios partidistas en lo que ya se perfila acciones con fines electorales. Se habló del significado del cargo del presidente de la mesa directiva de los diputados y se cuestionó en contraste el impulso de un exhorto que, para ser válido, debería convocar al Pleno de la Cámara y ahí construir una mayoría calificada que así lo apruebe. Hecho que se previó inviable ahora debido a que las bancadas promoventes no cuentan con los votos requeridos. Vamos a esa crónica. En la sesión de la Comisión Permanente del 5 de julio, se discutió el punto de acuerdo por el que se exhorta al legislador federal Santiago Krill Miranda a que solicite licencia como diputado federal de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión y, en consecuencia, se separe de su cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a efecto de que pueda participar dentro de los procesos internos de la fuerza política a la que pertenece, sin poner en riesgo la conducción y eficiencia del cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara en comento. Por eso es que nosotros llamamos hoy a la Cámara, bueno, más bien a la bancada del PAN, a que respeten la investidura que le otorgamos a Santiago Krill y tomen la decisión de sustituirlo porque por la o él quien mejor decidan. Nos queda claro que es un lugar que le corresponde al Partido Acción Nacional. Ayer nos constituimos y pudimos inscribirnos en un proceso legal, primero, legal, no electoral, legal. Constituir un frente democrático, artículo 95 de la Ley de Partidos Políticos. Las corcholatas llevan más de un año haciendo uso de recursos públicos para hacer campaña con cada uno de los cargos que tenían, manifestándose en los eventos a los que iban, ahí al lado de gobernadores, al lado de diputadas, diputados, senadores pagados con recursos públicos. En su carrera política ha demostrado mucha congruencia al buscar hoy ser coordinador de un proyecto político. Considero que es necesario para continuar con su gran carrera política dentro de su grupo, pues que usted deba separarse del cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. En el Partido del Trabajo, las leyes tienen que aplicarse para todos. Y en este momento no es tema de leyes, es un tema de congruencia, de ética, de cómo cada uno de nosotros aplicamos el tema en los diferentes espacios que ocupamos. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario del PRD, la única y verdadera izquierda de México, festejamos que ya nada más les queda un año y que ya se van, que no habrá pacto de impunidad y que serán investigados por su corrupción, por su ineptitud y por su forma tan cobarde de cancelar el futuro de México. En el apartado de agenda política, el tema fue 5 años de la transformación en México. El pueblo que tuvo que salir, el pueblo migrante que tuvo que ir a buscar otro horizonte, es el que junto con las políticas obradoristas han sostenido a este país. Avances significativos en materia política, en materia económica y en materia social, guiados bajo una visión humanitaria e incluyente. Cuesta trabajo realmente destacar sus logros. No tenemos ni indicadores de mejorías, ni criterios objetivos que nos digan que estamos mejor.
Las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria del historiador e investigador Adolfo Atilio Malvagni Gili, quien falleció a la edad de 94 años. Fue un destacado profesor, ensayista y politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El jueves 6 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para incorporar el principio de la paridad de género en el nombramiento de embajadores y cónsules. Fue un aval que sumó las voces a favor de todas las bancadas, destacando la importancia que han tenido las mujeres en la construcción de la política diplomática mexicana, pero también en el diseño de mecanismos internacionales que hoy marcan el rumbo de la igualdad sustantiva en el mundo entre hombres y mujeres. Hubo desacuerdo, sin embargo, porque no prosperó una propuesta que buscaba impedir que exgobernadores sean designados como embajadores después de dejar su cargo. Se enumeraron los diversos ejemplos que han ocurrido en este sexenio y se señaló que esto perjudica la idoneidad de los representantes diplomáticos y se convierte en un mecanismo de cooptación que altera las condiciones de la disputa electoral democrática. Voces de todos los grupos parlamentarios respaldaron la idea de solicitar una reunión de trabajo con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, así como la formal petición de un encuentro con legisladores estadounidenses de origen mexicano. La oposición, en voz de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN, lamentó que no se atendiera la regulación que busca profesionalizar la representación diplomática y darle prioridad a quienes pertenecen al servicio exterior. Pero todas las fuerzas legislativas celebraron la importancia de la paridad que el Ejecutivo Federal deberá tomar en cuenta cuando proponga a los embajadores y cónsules. Durante la sesión también se aprobó una opinión a favor de la iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución, que busca agregar el principio pro persona al marco jurídico que protege los derechos humanos de las personas, principalmente de los migrantes. Vamos a esa discusión. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó con 20 votos a favor y 10 abstenciones el dictamen que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para procurar la paridad de género en los nombramientos de embajadores y cónsules generales. Al respecto, el secretario de la Comisión, Klaus Ritter Ocampo, dio los argumentos del dictamen. Esta comisión dictaminadora considera viable únicamente la reforma al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en materia de paridad de género, tomando en consideración la reforma constitucional del 2014 sobre la paridad transversal y partiendo de una interpretación progresiva de este principio constitucional. En cuanto a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 19, esta comisión considera que las especificaciones señaladas pretenden ir más allá de los requisitos elementales para ser designado embajador o cónsul general y, sobre todo, carecen de sustento en la exposición de motivos de la iniciativa, pues no aportan a esta dictaminadora los elementos para comprender el origen de las propuestas o que se pretende resolver con ella. Por lo tanto, se considera no viable. Externo a todas y a todos que mi voto va a ser a favor de esta reforma por la cual se impulsará la paridad de género en el nombramiento de embajadores y cónsules generales. Sabemos que la atribución de estos nombramientos la tiene el presidente de la República con la ratificación del Senado y que preferentemente debe elegirse a estos importantes representantes diplomáticos de entre los miembros del servicio exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad. Esta atribución del presidente de la República no se ve afectada por lo dispuesto en el presente dictamen, toda vez que se establece claramente que la observación del principio de paridad de género no es obligatoria, sino que se procurará la paridad. De esta forma, el cuerpo de embajadores y cónsules podrá avanzar hacia una representación más equilibrada entre los géneros, pero sin limitar ni condicionar esta importante facultad presidencial. Yo quiero reiterar que hay de verdad muchas razones de peso para establecer que
se mantenga el principio de progresividad para que haya cada vez más mujeres en el servicio exterior mexicano. En la reunión que tuvimos de la mesa directiva comentábamos que hay una historia formidable de México con mujeres que han estado encabezando la Secretaría de Relaciones Exteriores. En lo que se refiere a los nombramientos y la idoneidad de nombramientos como parte del servicio exterior mexicano en tareas diplomáticas representando a México, la intención que tiene Movimiento Ciudadano es que se busque no solamente la idoneidad, sino los perfiles, la calidad de la representación de México. Y por eso la propuesta de que sean 2 años después de que se termine un encargo en un ámbito ejecutivo, independientemente del partido al que se tratara. Con 26 votos, la comisión acordó enviar una carta de felicitación a Alicia Bárcena Ibarra por su nombramiento como titular de la Cancillería mexicana. Asimismo, aprobaron solicitarle una reunión de trabajo con la comisión en fecha próxima para plantear una hoja de ruta que permita la complementariedad en materia internacional entre la Cancillería y la Cámara de Diputados. Hasta aquí hoy una emisión más de Parlamento Abierto, la crónica del quehacer de las y los diputados mexicanos. Agradecemos su acompañamiento y lo esperamos en una próxima emisión.